y saliendo de un contagio fuerte, pero ya estoy ya bien, salir de la rehabilitación y todo. Ah, te tocó mala. Sí, ¿Sí? sí, pero ya, El Colegio Libre de ya salí Hidalgo bien y todo. es una institución Qué bueno, educativa complicado, pero comprometida con la sí. formación de Gracias a Dios, expertos qué en lástima política, que el con la gobierno no ha meta hecho nada. académica de especializar No, Gracias a él hay conocimientos y tantos muertos. potencializar sí, en realidad habilidades sí. para Sí, Un lograr número muy líderes importante e de las investigadores personas que con alto fallecieron nivel de exigencia no debieron profesional, haber fallecido ¿no? capacitados para si el gobierno hubiera desarrollar tomado políticas medidas. públicas Pero en el gobierno beneficio tomó de la muy a la comunidad. ligera. Lo tomó a Cada la uno ligera de y los con... posgrados del Colegio Libre de Hidalgo tiene la misión de formar líderes e investigadores de las áreas de la ciencia política y la economía pública. Esto genera un ecosistema en el ámbito de la política y la economía pública, ya que estas áreas son las que determinan la vida de una comunidad, por lo que se necesitan especialistas que puedan desempeñarse en cada aspecto de ella. Posgrados. La maestría en Ciencia Política y Gestión Pública forma profesionales en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como su gestión ante entes de gobierno o desde la iniciativa privada. El egresado en esta área será un analista experto en todo lo que afecta a una comunidad y tendrá la capacidad de dar respuesta a estas necesidades mediante la creación de los programas que den satisfacción a estas demandas. La maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral forma profesionales especializados en crear mensajes para campañas políticas, diseñar imágenes para candidatos y funcionarios e interpretar los hechos para llevarlos a la gente. Por el perfil con el que se forma este especialista, puede desempeñarse en consultorías privadas y también como asesor de gobernantes. El maestro en Comunicación Política y Marketing Electoral es un lector especializado de la realidad y la interpreta para hacerla entendible a la gente. La maestría en Economía Pública permite que los egresados sean profesionales con alto sentido del servicio público, ya que su materia de trabajo es uno de los aspectos más delicados de la vida en sociedad: el correcto uso del dinero público. Adquirirá los conocimientos para diseñar políticas públicas con la capacidad de crear programas eficientes y eficaces con los recursos asignados. Será un analista de la actualidad económica y tendrá visión prospectiva para generar las líneas de trabajo que más beneficien a la comunidad. La maestría en Gestión de Gobiernos Locales permite adquirir el conocimiento para comprender la forma en que trabajan las administraciones regionales. El egresado será capaz de abarcar los temas políticos con los administrativos para enlazar adecuadamente los sectores sociales de una comunidad, dando respuesta eficiente a las necesidades de la población. Adquirirá las herramientas para ser un profesional independiente que pueda asesorar a un gobierno local o podrá integrarse como colaborador a los gabinetes en funciones de administraciones regionales. El doctorado en Ciencia Política y Sistemas de Gobierno aporta a sus egresados la herramienta para volverlos investigadores especializados en los temas más actuales que afectan la convivencia social. Analistas de la realidad capaces de generar nuevos paradigmas que expliquen los cambios en las formas de gobierno. Podrán asesorar a los gobernantes sobre la forma de conducir su régimen y crearán modelos teóricos sobre los cuales se pueda construir formas de gobierno que satisfagan los anhelos de superación de un pueblo. Además, los posgrados del Colegio Libre de Hidalgo dotan de herramientas para que sus egresados se conviertan en líderes de opinión capaces de explicar los temas más delicados de su especialidad y orientar a la gente en la cabal comprensión de los hechos. Son comunicadores profesionales, capaces de explicar los puntos de coyuntura y proyectarlos hacia sus posibles consecuencias, por lo que su responsabilidad social
los dota de una altura ética para ser verdaderos líderes sociales y políticos. Cursar un posgrado en el Colegio Libre de Hidalgo es formar parte de una línea de excelencia en política, que no solo es tener una formación académica de gabinete, sino convertirse en un actor vivo de la política, entender sus cambios y ser capaz de actuar para construir un mejor futuro de la comunidad local, estatal, nacional e internacional. Forma parte de los Buen día, ya es tarde. Le Quito, como siempre, estamos a buena distancia, sana distancia. Bienvenido, Jesús. Voy a presentar a un hombre que ha cambiado o ha jugado un papel muy importante en la historia de la izquierda en México. No solamente ha jugado un papel importante, sino también por su culpa hubo varios cambios de cómo entendemos la democracia, cómo entendemos la izquierda, porque la izquierda no es todo lo que decimos que somos izquierda. Hemos luchado por tener esta izquierda que lucha a construir una democracia. Hoy tengo un amigo, aparte un gran escritor, ha hecho varios trabajos de filosofía de la democracia y aparte cómo construir la izquierda en México. Yo creo que todo el mundo lo sabe y lo conocen los chuchos. Uno de ellos aquí está conmigo, un gran amigo, un gran hombre, un líder, sí. Mucha gente no está de acuerdo, pero mucha gente han aprendido algo con Jesús. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Sergis, sí, maestro. Gracias. Aprecio mucho tus palabras, y me da mucho gusto estar aquí contigo en este espacio, en este escenario que alienta la discusión y que alienta la reflexión, y que esa es una de las características de la izquierda. La izquierda siempre está discutiendo, siempre está confrontando ideas en el mejor sentido de la expresión, siempre está pensando en cómo renovar el pensamiento, y al contrario, la derecha se esclerotiza en el pensamiento, y la derecha trata de imponer versiones del pensamiento que no son aceptables por la ciudadanía. Por eso me da mucho gusto que tengamos aquí esta posibilidad de reflexionar sobre muchos temas y también sobre el tema de la izquierda. ¿Quién es Jesús? Pues yo soy... Ortega, ¿no? Porque hay otro Jesús también, mi amigo, lo quiero mucho. Sí, a Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Pues yo me identifico como un hombre de izquierda. Me empecé a formar en este pensamiento desde muy joven, desde que era estudiante de preparatoria en el Tecnológico de Aguascalientes. Y después, ¿Tú eres de Aguascalientes? Yo soy de Aguascalientes, nacido allá en Aguascalientes. Y después me fui a estudiar a México, al Politécnico, a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Yo soy químico, bacteriólogo y parasitólogo. No tiene nada que ver con la política, o muy poco, pero entré a estudiar química y terminé mi carrera pues a examen extraordinario o a título de suficiencia para cumplirle a mis padres, y a mi madre y a mi padre, y luego me dediqué de tiempo completo a la vida política, a la lucha política. ¿Qué te llevó a la política? Yo entré... ¿Tu sueño era ser político de niño? ¿O qué te llevó? No. ¿La injusticia? ¿O algo pasó? Yo era estudiante de secundaria cuando se desarrolló el movimiento del 68. Okay. Y estando en la escuela vi a un grupo de jóvenes pelados, pelones, que llegaban a tocar las puertas de los salones para informar de lo que sucedía en la Ciudad de México. Eran estudiantes hidrocálidos que estudiaban en la Ciudad de México, que los habían detenido, que los habían pelado y que los habían regresado a Aguascalientes. A mí me pareció una barbaridad eso, y después
sucedió lo del 2 de octubre y por primera vez participé en una manifestación. Muy joven. Muy joven, estudiante de secundaria, en el tercero de secundaria, rechazando pues lo que había sucedido el 2 de octubre en el 68. Y al ingresar al Politécnico viví con mucha intensidad la situación de los jóvenes estudiantes que resentían pues la derrota y que resentían la represión y que encontraban o buscaban encontrar vías de salida a esta derrota. Había los jóvenes que encontraban como salida la vía armada, que se fueron a la guerrilla, que se fueron a los grupos armados para derrocar al régimen, muchos, también muchos lamentablemente. ¿Tú recibiste esa línea o no? No, nunca, con sinceridad, nunca creí en esa vía, en esa línea, y más bien me involucré a grupos de la sociedad civil y a grupos estudiantiles que planteaban alternativas pues por la vía democrática. No armada. No armada, por la vía democrática, por la vía de la construcción de un partido que participara en los procesos electorales y en la vía de la modernización de la vida política del país, que necesariamente es una vía democrática. Y así me involucré en varias organizaciones y ¿Cómo cuál? Recuérdame algunos, son muchos. Sí, ¿no? muchas, pero entre ellos el Partido Social. Primero una organización que se llamaba el Frente Popular Independiente, que era una organización que luchaba por demandas de colonias populares y que actuaba fundamentalmente en el oriente de la Ciudad de México, en Ciudad Nezahualcóyotl y en estas zonas de mucha pobreza. Y después me involucré con un grupo de jóvenes en el Partido Socialista de los Trabajadores, en el PST. Muchos de ellos. Pedro Etienne. Aguilar Talamantes era el principal líder, que había sido preso político en el 66 en una marcha que hicieron la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que era la organización de estudiantes más grande y que era, digamos, la organización de estudiantes del Partido Comunista, pero no la clandestina, sino una organización abierta. Y Pedro Etienne, un hombre de Tamaulipas, Graco Ramírez, un hombre de la Ciudad de México. Su papá fue general, ¿no? Su padre fue general. Jorge Avaroa, que era un preso político en el 68, ferrocarrilero. Otros ferrocarrileros que habían sido presos políticos en el 58, 59, maestros, y tenían un proyecto que le llamaban la crítica material al Partido Comunista. Había una disputa política y una disputa ideológica. Era la ala izquierda, ¿no? La más izquierda. La más izquierda, sí. Exactamente, y entonces como buscábamos una vía reformista en el mejor sentido de la expresión, avanzar a través de reformas y de cambios, pues nos convertimos en eso que llamábamos la crítica material al Partido Comunista. Habían sido muchos de ellos miembros del Partido Comunista, la gran mayoría. Yo no había sido miembro del Partido Comunista, pero la gran mayoría de ellos sí habían sido militantes del Partido Comunista. ¿Tú no creías en el comunismo? Sí, cómo no, nomás que no había tenido expectativas de militar en el Partido Comunista mexicano. Más que en otras, busqué más alternativas en otras opciones. Otra línea. Conocí a Eberto Castillo en la comisión organizadora de un partido político, conocí a Rubén Jaramillo y a otras personas que en ese tiempo eran, digamos, los líderes más visibles, Rincón Gallardo, Arnoldo Martínez Verdugo, que eran los líderes más visibles de la izquierda y del Partido Comunista, sí. Pero también a otros que se habían salido del Partido Comunista o habían sido expulsados del Partido Comunista. Sí, y se juntaron y luego nos juntamos
en el Partido Mexicano Socialista. Y ahí nos juntamos, pues prácticamente toda la izquierda en México. ¿El PSUM? El PSUM, que era un proceso de unidad del Partido Comunista y otras organizaciones, el Partido Socialista Revolucionario, el Frente Patriótico Revolucionario, donde estaba Jesús Zambrano, el Partido Patriótico Revolucionario, donde estaba Jesús Zambrano, que era un grupo que había dejado la guerrilla, y a muchas personas, que éramos 7 organizaciones, Se unieron. las que nos... Se unieron para el frente. No, nos unimos Cardenista. para... No, esa, a ver, platícame. No, nos De allá el unimos... origen del PRD, ¿no? Sí, nos unimos para formar el Partido Mexicano Socialista. Ah, ok. Que El era PMS. el PMS, que era la, digamos, la confluencia mayor en la historia de México de la izquierda. Prácticamente estábamos toda la izquierda, quizás algunos grupos trotskistas no estaban, o algunos grupos ultra radicales tampoco estaban, pero yo digo que casi todas las organizaciones y casi todos los liderazgos nos juntamos en el Partido Mexicano Socialista. Y nosotros éramos un grupo que se había escindido del Partido Socialista de los Trabajadores y que le llamábamos Asamblea Extraordinaria del Partido Socialista de los Trabajadores. Así entramos al PMS, como una de las 7 organizaciones estas que menciono. Y Aguilar Talamantes formó posteriormente el partido del Frente Cardenista de Allá Reconstrucción fue Nacional. por vía electorales, ¿no? Sí, Allá escogieron al candidato, empezaron a formar la frente, ¿o cómo? no, fue? al mismo tiempo que se formaba el Partido Mexicano Socialista, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas empezaban a formar la corriente democrática del PRI. 1987 empezaron a formar la corriente democrática del PRI. Y como no hubo respuesta en el PRI, pues entonces decidieron salirse y postular a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia. ¿No de la fue República. elegido por ustedes primero? No, primero no. Se postuló y lo apoyó primero el PARM, a un partido que tenía, De los digamos, generales. de los generales, y que tenía la anuencia de existencia por parte del Estado. El Partido Popular Socialista también lo postuló antes, el que había formado Vicente Lombardo Toledano, Sí, Jorge, y ¿no? Kursian y otros. Sí. Y luego el Partido Mexicano Socialista postuló a Heberto Castillo como su candidato a la presidencia de la República. Sí. Caminaba Cuauhtémoc por una vía y Heberto y el PMS caminábamos por otra vía. Pues hasta que llegó el momento de buscar un esfuerzo de unidad entre la candidatura de Cuauhtémoc y la candidatura de Heberto. Y entonces aquí creo que hay que reconocer la generosidad de Heberto Castillo, porque Renunció. había peleado toda su vida contra el PRI, contra el régimen priista. Había sido preso político, el PRI lo había metido a la cárcel durante mucho tiempo, lo reprimió, lo mandó a la clandestinidad, y a pesar de eso Heberto, en un esfuerzo de unidad y en una condición de generosidad, declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, y eso hizo que la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas creciera exponencialmente, de manera extraordinaria, para competir verdaderamente la presidencia de la República. ¿Allá crees que hubo un fraude? Sí, desde luego. ¿Y quién le hizo el fraude? El fraude lo hizo Salinas de Gortari, pero el que lo operó fue Ahorita es de la izquierda. Manuel Bartlett, que ahora Defiende la izquierda. Andrés Manuel lo bautizó de izquierda, ¿no? Como si fuera San Juan Bautista, Andrés, porque Andrés bautiza. Un día me dijo, quien se junta conmigo se libera de todo pecado,
Y cuando te digo esto, no creas que te estoy dando una parábola, te lo estoy diciendo literalmente. Un día subió Porfirio Muñoz Ledo a un auditorio que dirigía Andrés, y la chifladera contra Porfirio fue de tal naturaleza que daba pena ajena. Y yo le reclamé a Andrés: oye Andrés, no debes de exponer a nadie a una situación de esta naturaleza. Y Andrés me contestó: pues es que este es el proceso de purificación. El que quiera juntarse aquí conmigo tiene que pasar por ese proceso de purificación. Híjole, entonces el Economist no se equivocaron cuando dijeron el falso Mesías. No, Andrés Manuel en realidad protestó contra la revista The Economist, no porque le hiciera críticas, sino porque le llamó falso Mesías. Es la Mesías. Es el Mesías. Él se cree el Mesías. Su crítica es porque no es falso, él se cree el Mesías. Ah, sí, no lo dudo, ¿eh? No, desde yo luego, lo conocí personalmente también. Claro que se siente sí, con una misión divina. Esa es parte de la problemática, porque cada vez que hemos tenido un líder en México, en el mundo, que se cree con una misión divina, pues los resultados son catastróficos. correcto. Entonces, en el 88, ¿hubo un error o no hubo un error? Allá yo me acuerdo que le ofrecieron la arma para defender el derecho del voto. Sí, es correcto. ¿Y qué pasó allá? ¿No quisieron? Una vez hicimos una manifestación como de 250,000 personas en el Zócalo y en todos los alrededores del Zócalo. Lleno completamente. Sí. Nunca que yo recuerde ha habido una manifestación de esa magnitud. Y había gentes que le decían a Cuauhtémoc: pues ahorita es el momento de asaltar el poder, sí, como los bolcheviques. ¿Ya? Era el momento, ¿no? Asaltemos el cielo, le decían a Cuauhtémoc, y entonces con esta gente abramos las puertas de Palacio Nacional y te sentamos en la presidencia de la República. Pero Cuauhtémoc, con esa serenidad que le caracteriza, pues decidió que no, que eso era una barbaridad. Y yo creo que acertó Cuauhtémoc, porque se hubiera presentado una matazón de mucha gente. Desde luego que Palacio estaba protegido, sí, no por una guardia, sino que estaba protegido por fuerzas armadas importantes. Por no quiso. Y entonces Cuauhtémoc, y aparte Cuauhtémoc entendía que la única vía para derrotar al PRI pues era por la vía de las elecciones, por la vía electoral, no por el asalto al poder, como lo hicieron en algunos otros países. No, la vía era pacífica, no era... ¿Estamos de acuerdo con ese camino? Sí, yo estaba totalmente de acuerdo. Según tu trayectoria, que yo lo conozco, siempre has hecho una lucha de ideología, ¿sí?, contra el PRI, que dominaba todo. Sí. Y ahora eres aliado del PRI. Platícame eso, ¿qué pasa, no? Sí, aquí en México parece como hechos insólitos, pero porque nuestro proceso democrático es todavía muy corto. Lo digo corto en términos de la historia nacional. Okay. Hemos vivido casi toda nuestra vida en regímenes autoritarios y en regímenes dictatoriales, desde el virreinato hasta el México independiente, con Iturbide y con los reformadores, y con Juárez y con Díaz, y luego después de Díaz todas las monarquías sexenales. Si te das cuenta, toda nuestra vida como país ha sido una historia de gobiernos autoritarios y dictatoriales. 4 décadas, las que empezamos nosotros a través de reformas, en realidad han sido las décadas de la democracia. Tú has escrito mucho sobre la democracia. Cuando la creación del INE, cuando el voto libre y secreto, cuando la credencial de elector, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando los órganos autónomos, pues todo eso
fue parte del proceso democrático que permitió derrotar al PRI en el 2000, no por la izquierda, sino por la derecha, por Vicente Fox. Sí, la figura, ¿no? La figura, pero se repitió en el 18, ¿no? Pero hubo alternancia. Sí. Ah, sí. Serquis, porque hasta entonces eran 80 años de gobierno priista. En el 2000 hubo alternancia de partido y de hombre o de individuo en la presidencia de la República. Y en el 2006, pues estuvo a punto de ganarse la presidencia de la República por la izquierda, cuando López Obrador pertenecía al PRD. Y ahí hubo, entre torpezas nuestras, y particularmente de Andrés, y entre también actividades ilícitas por parte del PRI y del PAN, pero se frustró esa posibilidad. Pero en lugar de continuar por ese rumbo, pues Andrés Manuel enloqueció, se nombró presidente legítimo. Sí, de acuerdo. Y tomó posesión contra nuestra opinión. Gabinete, ¿no? Un gabinete, pero no un gabinete a la sombra como es válido en otros países, sino él tomó posesión. Y cuando digo enloqueció es literalmente porque nos oponíamos, se trataba de ganar adeptos, no de perder adeptos. Y se trataba de ganar simpatías, no de perder simpatías. ¿En qué quedó esa locura de la presidencia legítima? Pues en nada, en una pérdida de fuerza y en una pérdida de influencia y en una descalificación de la fuerza de izquierda. Ahí empezó en realidad la decisión de Andrés de separarse del PRD, porque una parte, ¿no lo respondieron? Una parte del PRD ¿No lo apoyaron? No, una parte del PRD no estuvo a favor de ese gabinete, de esa decisión de nombrarse. Yo entre ellos, pero no solamente yo, sino muchos estuvimos en contra de esa decisión que nos parecía y allá inicia descabellada. No, nosotros iniciamos antes, porque en el PRD, a diferencia de otros partidos, las corrientes están legalizadas. Okay. Desde su fundación, es un partido de libertades, y entonces no había la imposición de una sola visión, sino había la discusión y la reflexión, y por lo tanto se permitían las corrientes de pensamiento. No tribus, como dicen algunos, ¿no? Después lo utilizaron de manera peyorativa, pero en cualquier partido democrático existen corrientes, bueno, y no democrático, en cualquier partido existen corrientes de pensamiento diversas que entran a los procesos de discusión. En el partido bolchevique, que era un partido vertical, una sola línea, y aquel que se salía de la línea era fusilado, había las corrientes de todo tipo, Trotsky por un lado, Stalin por el otro lado, Lenin por el otro, y podría mencionarte a muchos otros dirigentes, cada cual con su corriente. Y lo mismo sucedía acá con los liberales en México. Benito Juárez encabezaba una corriente, pero Guillermo Prieto encabezaba otra corriente, y Altamirano encabezaba otra corriente. Y en un partido vertical como el PRI también había diversas posiciones y diversas corrientes. Te digo todo esto porque es absurdo que López Obrador pretenda no solamente un partido homogéneo, sin corrientes diversas y sin pensamientos diferentes, sino un país. Él quiere imponerle al país una moral, su moral de él, y que todas y todos en México compartamos su moral para convertir una moral, la de él, en la moral oficial del Estado mexicano. Eso, ¿quién lo hace? Pues los dictadores. Kim Il-sung. Sí, aunque el camino de él no está claro en ese aspecto. No, yo creo porque su partido tiene de todos los colores. No, tiene conservadores, religiosos, derecha, izquierda, de todo. ¿Cómo le va a unificar? No, yo digo que es imposible, pero su pretensión es unificarlo. No se puede unificar el pensamiento, es una tarea imposible. Es encerrar el pensamiento de una sociedad plural y diversa en un
en una sola concepción, es imposible. Pero Andrés Manuel eso es lo que pretende. Intenta un código moral, intenta una constitución moral. ¿A qué se me figura eso? A Jomeini en Irán. No, Es decir, a la imposición de una visión religiosa, de una visión teocrática y de una visión moral que está más identificada con la religión que con la política. Debiéramos de hablar. Entonces el nombramiento de Morena no viene por así, sino viene por ese camino, ¿no? Viene por ese camino. ¿Cómo vincula los La asuntos? Virgen Morena, ¿no? Los Todos asuntos, los mexicanos creemos en esto. es correcto, los asuntos políticos con los asuntos de Desde carácter el nombre empezó religioso. a pensar. Es un hombre muy inteligente, ¿eh? Está pensado de esa Sí. manera, está Sí. pensado en términos ¿Y cómo le calificas tú como compañero de izquierda? No, es profundamente conservador. Yo, y como muchos otros compañeros, estudiamos a los teóricos y a los filósofos de izquierda, pero Andrés Manuel, no. Andrés Manuel es un hombre profundamente conservador, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista moral. Él, si te das cuenta, no está a favor de los matrimonios igualitarios, ¿No? no está a favor de las mujeres decidiendo sobre su propio cuerpo. Si te das cuenta, él no ha propuesto nunca ninguna iniciativa en ese sentido. Si te das cuenta, él siempre se sale por la tangente diciendo que quiere poner a plebiscito ese tipo de cosas, ¿no? Una vez hizo lo que le llamábamos nosotros el sermón del desierto en Ciudad Nezahualcóyotl, donde decía él, las mujeres deben de atender a su esposo y a sus hijos, y las mujeres no deben de salir de casa a trabajar. Eso fue cuando él era presidente del partido, lo hizo en Ciudad Nezahualcóyotl. Ya son Me muchos salió años. más árabe que yo, ¿eh? No, sí, salió, pero de los árabes, El viejo, ¿no? no, y de los talibanes. No, talibanes, no, No, peor. ¿cómo no? Peor que los talibanes. Está bien, está bien. Entonces, no vemos esperanza con ese hombre. No, De ningún lado, mejorar, ni de no. izquierda, ni No. Salvador, ni... Por eso saco toda esta larga plática, porque eso fue lo que motivó que nos aliáramos el PRI, el PAN y el PRD. Decía Maquiavelo que las alianzas no son por amor, no son por amistad, no son por identidades, son por necesidades. Entonces, ¿cuál es la necesidad de Morena? Porque también son aliados de todos los rechazos. No, la necesidad... Rechazados, gente que fueron ignorados en sus partidos, se fueron a Morena. No, También es de lo mismo, ¿no? No, a la necesidad que me refiero es a la necesidad política para evitar Okay. que se instale en México una dictadura. Ese es. Esa es la necesidad primera que motivó la alianza de tres partidos con Los más diferencias grandes. y con diferencias. Pero Maquiavelo dice, cuando se hacen alianzas de esta naturaleza, no se olvidan las diferencias. Ahí están. Lo que pasa es que nos unificamos en torno a la necesidad del momento, de la circunstancia. A lo mejor esta alianza no se repite en otros momentos. Como el Pacto de México. Ya cuando, no, el Pacto de México fue otra cosa. Fue una serie de reformas que se podían hacer para mejorar las condiciones del país, terminar con los monopolios, avanzar en una... Sí logró. Sí logró, nomás que López Obrador llegó y terminó con todas esas reformas. Entonces ahora Cambió sí hay esperanza que esta alianza lleva al mexicano a salvarse Sí, del mal estar que vivimos. sí, por eso hicimos un programa de 10 puntos de carácter legislativo y de carácter de políticas públicas y de gobierno, Sí. pues para evitar eso. Entonces van por todo.
Lógico, en las ciencias políticas sabemos la alianza es necesaria en varias circunstancias de la vida, de la historia de un país. Sí, a veces hay mucha ignorancia. Por ejemplo, en Chile, para sacar a Pinochet, un ejemplo que puede ser aplicable, para sacar al dictador del poder, se aliaron los demócratas cristianos, que era la derecha, y que había peleado siempre en contra de los socialistas, y los socialistas también fueron parte, y los comunistas también fueron parte de la alianza contra Pinochet. Correcto. Si no lo pudieron. Y en Uruguay se unieron cientos de organizaciones para terminar con la dictadura y crearon el Frente Amplio de Uruguay. Sí. En Alemania, para evitar el fascismo, se unió los liberales con la socialdemocracia. ¿No? En Italia también. En Italia, los socialistas con los comunistas con la democracia cristiana. Hasta 4 comunistas hubo en el gabinete de Aldo Moro. Correcto. En lo que se llamó el compromiso histórico para evitar que llegara el fascismo a Italia. Como te digo, hay mucha ignorancia y se piensa que una alianza es traicionar principios. No, una alianza es por necesidades del desarrollo del país, ¿no? Del avance, ¿no? Claro, exacto. No se hace nada más por amor o coraje de personas, ¿no? Pero mucha gente no entiende eso, ¿eh? Sí, vamos al segundo bloque, asociación de palabras. Transformación. PRD. ¿No Morena? No. 4, ¿no? No. Okay. Democracia. El futuro del país. ¿Nos dejan? Democracia. ¿Sí? El futuro del país. ¿Pero nos dejan llegar? Sí, claro. Es con la lucha. Es como decía Benito Juárez, el futuro de la humanidad, no solamente de México. Perfecto. Partidos políticos. Indispensables en la vida de cualquier sociedad. Son la base de la democracia. De la democracia. De la participación ciudadana. Correcto. Alianza. Indispensables en la lucha política electoral, en toda lucha política. Así como son indispensables en la guerra, son indispensables en la política. Y la guerra es una forma de la política. O la política es una forma de la guerra. Correcto. Participación ciudadana. Pues es indispensable porque los partidos políticos no pueden hacer nada sin la participación de la gente. En realidad los partidos políticos son vehículos. Es como si uno abordara un vehículo. No hay manera de que los partidos vayan solos si no va lleno de la ciudadanía. Perfecto. No vamos a decir transformación. El PRD. No, el PRD, izquierda democrática. La izquierda democrática. ¿Los chuchos son de izquierda? Sí, claro. Y de izquierda democrática nosotros. ¿Y ahorita se sienten más liberales? Más liberales en el aspecto, han liberado de todos estos grupos que tienen ideología, doctrina diferente de ustedes. No, yo digo que el liberalismo es madre del socialismo. El socialismo no se entendería sin la Revolución Francesa y el socialismo no se entendería sin la Revolución Norteamericana, que las dos fueron revoluciones liberales. Sí. Entonces, ¿cómo podemos ser socialistas sin ser libertarios? No se puede. Hay que luchar por la libertad porque es... ¿La libertad es el primer paso del socialismo o socialismo? No es el primer paso, pero tiene que ir junto la libertad de los individuos con el bienestar social. En la Rusia, en la Unión Soviética quisieron lograr el bienestar sin libertades. ¿Qué resultó? Fracaso. Un fracaso. Al final, porque el inicio de la revolución estaba perfecto. Sí, pero nunca se sostiene un país sin libertades. Primero la libertad. La libertad es el socialismo, ¿no? La libertad es fundamental. No necesitamos un dictador. Pues si los socialistas alemanes luchaban contra los reyes y los socialistas soviéticos, los socialistas rusos luchaban contra el zar y luchaban por libertades. Okay. Entonces, ¿cómo puede alguien que se dice de izquierda pensar que en la libertad no importa?
o cómo alguien puede luchar por un régimen totalitario diciéndose de izquierda. Es contradictorio totalmente. Antitético. Estás hablando de nuestro presidente. Estoy hablando de López Obrador con toda claridad. Vamos a tercer bloque, es memorama de personajes. ¿Sí? Hay varios personajes acá. Vas a hablar de todo, pero uno por uno, ¿no? Y hay uno, interrogación, de algún personaje ha cambiado tu vida algo. Te ha hecho un camino diferente en tu vida, como político, como ideológico, como escritor, como filósofo. Yo te nombro filósofo porque tus libros he leído, La democracia. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero es filosofía de la democracia en tu libro. Y yo le felicito de corazón, la verdad. Y en México necesitamos gente como tú. Muchas gracias. ¿Sí? No solamente por la izquierda, también gente pensante como tú. ¿Sí? Entonces vamos a empezar uno por uno. Omar Fayad. A ver, la defienda a la cámara, ok. ¿Qué opinas de nuestro gobernador? Pues es un gobernador inteligente, nadie le puede quitar esa virtud. Trabajador, también lo siento. Tenemos diferencias, yo particularmente algunas con él, pero hoy es nuestro aliado. Ah, está bien, ¿no? Es muy amigo de AMLO, ¿eh? Sí, dicen que es amigo de AMLO, pero uno no... O él sabe hacer alianza, ¿no? Sí, y él sabe hacer política, y entonces creo que entiende que debe de hacer política con el presidente, y la hace. Lo hace bien. Y creo que es no válido. No le puedo nombrar lo que Morena. No, hay algunos que lo llevan a exagerar esta relación política que tiene con el presidente, pero yo creo que es la relación de un gobernador con un presidente. Perfecto. ¿Y él está convencido de la alianza? Sí, claro. Somos aliados en los 7 distritos, son 7. 7, correcto. Los 7 distritos federales vamos aliados, y vamos aliados también con ellos en algunos distritos locales. Sí, el PRD ya se ve, está alzando. Sí. En el 3 federal. Distrito 3, va bien. Va bien, vamos a un ganar candidato, ese. Sí. Muy bueno, ayer estuvo conmigo. El tal Héctor. El talento inteligente, de la verdad, me sorprendió ayer cómo respondió a todo. Y además tiene la encuesta a su favor, ¿eh? Sí, yo sé. Es mi amigo, pero no lo voy a apoyar. No voy a votar por él porque no voto allá. No, vota. Voto aquí en Pachuca. Bueno, pero vota por la izquierda. Marco Cortés también es aliado nuestro. ¿Cómo ves este joven? Pues es un joven que está creciendo en experiencia política. Yo creo que con mayor experiencia se va a convertir en un buen liderazgo. Sí. Es aliado de tiempo con ustedes, sí, ¿no? Sí, es amigo aparte y es un aliado que va a crecer en experiencia y se va a convertir en un buen dirigente del PAN. De la derecha. De la derecha, del centro derecha. Ya son, antes tiene los ortodoxos. Tiene de los dos. Nunca ha sido de una derecha extremista, quizás al principio cuando se formaron el catolicismo, pero por ejemplo, su ideólogo principal no es un hombre, fue formador del Banco de México. Ah, sí, fue rector de la universidad. De UNAM, sí. De la UNAM. Pero eran muy cerrados en aquel tiempo. Ahora ya creen en la democracia. Sí, creen en la democracia. Y ya no es llegar al extremo. Por eso digo que es el centro derecha. Ah, muy bien. Qué bueno. Andrés Manuel López Obrador. Híjole. Pues el falso demócrata. Sí, la cámara, así, está bien. El falso demócrata. No es falso ¿Tanto Mesías. así? No es falso Mesías porque él sí cree que es Mesías. Él se cree con su palabra es Dios. Él se cree con una misión divina. Y él cree que interpreta a Dios. Y por eso, cuando alguien lo contradice, él asume que no lo está contradiciendo a él como mortal, sino que está contradiciendo a quien lo envió en esa misión divina.
ayatolá, te digo. Por eso digo que es un falso demócrata. Híjole, no. Y lo de falso Mesías no le dañó tanto en su ego lo de Mesías como lo de falso, porque él sí se cree Mesías. ¿Y se puede llegar a sacrificar más sangre en México? Pues Porque ahorita ya más de 500,000 mexicanos se fueron por error sí, del manejo de la pandemia. vacuna. Y ahora con ese llega a hacer eso, llega a sacrificar la gente por su capricho. Pues es terco, por eso digo que no es demócrata, porque para ser demócrata tiene uno que escuchar a los demás, no entercarse en tu única visión y tu única palabra. Él mismo dice, soy terco hasta la locura, él lo ha repetido. Sí, es muy Soy sencillo. necio hasta la locura. Bueno, si un jefe de Estado dice que él es necio hasta la locura, pues ya no deja espacio ni siquiera para poder dialogar con Qué él. triste para un país como México. Tiene un signo de interrogación. Interrogación. ¿Es el que tú dices? Sí, Pues de los personajes contemporáneos en mí influyó mucho Demetrio Vallejo. Fue un líder sindical muy importante que luchó por la democratización de los sindicatos en México, que estaban totalmente sometidos al poder presidencial, al poder del régimen. Y yo me influyó mucho porque mi padre fue ferrocarrilero y mi padre luchó en ese movimiento. estaba dentro del sindicato. Él estaba dentro del sindicato y era vallejista, y por lo tanto yo seguí con mucha atención las palabras de Demetrio Vallejo. Ah, muy bien. Mario Delgado, ha sido priista, ha sido primero de un partido que se llamó PRI, después fue de un partido que se llamó Centro Democrático, junto con Marcelo Ebrard y Manuel Camacho. Después fue del PT, Ah, pues, después fue del PRD y después fue de Morena. estaba aprobando todo. ¿Qué te da idea de un tipo que en tan poco tiempo, porque es relativamente joven, ha militado en 6 partidos? Pues te da la idea de que no tiene ninguna identidad ideológica, ningunos principios, que puede brincar de una ideología a otra sin ninguna vergüenza, sin que se le enrojezcan las mejillas. Y tan es así que mira cómo inventa ahora que lo asaltaron para victimizarse, Híjole, qué vergüenza. y que todo el mundo vio que era un invento, una mentira. Es un tipo despreciable, no tiene ningún asidero para considerarlo serio. ¿Crees que va a y salvar responsable. Morena en esa elección? No, le va a ir muy mal a Morena y le va a ir muy mal a Mario Delgado. En Guerrero, con su participación fue terrible. Nefasta. Y También contra las mujeres, Sí. Nefasta. Los violadores y todo, le apoya a él. Podría decir muchas cosas de él. También diré que no es un hombre formado políticamente. Es un hombre que se formó como ayudante de Marcelo Ebrard, pero no es un hombre que haya estudiado, que haya leído para convertirse en dirigente nacional de un partido. No. Lo conozco perfectamente bien. Alejandro Moreno, pues está dando él con valentía un paso que puedo calificar de inédito. Si a mí me has preguntado tú hace 3 años si podría hacer una alianza con el PRI, te hubiera dicho No. no. Si tú me hubieras preguntado una alianza PRI-PAN-PRD, te hubiera dicho no, imposible. ¿Por qué se da la alianza? Primero, por lo que ya te dije, la necesidad. Y segundo, porque pues tanto Zambrano como Marco y como Alejandro dijeron, pues sí hay una necesidad, hay que jugárnosla. Y lo que para ellos también era inédito, aliarse con el PRD, que siempre los combatimos, pues ahora estamos de aliados, pero por una necesidad, evitar la dictadura. Una causa. Una causa, evitar la dictadura, evitar el desastre de la economía,
evitar la catástrofe para el país, y esa necesidad bien vale la alianza. Pero si llega a ganar la alianza, ¿crees que AMLO va a aceptar esa pérdida? Pues no lo sé, pero... ¿O va a cancelar la elección? No lo sé, hay esa posibilidad, pero hay una sociedad en México que ya maduró, y aunque López Obrador no quiera aceptar los resultados, esta sociedad mexicana ya madura va a hacer que se respeten los resultados. ¿Y crees que no se repite el 88? Yo creo que no, pero estamos preparados para todo. ¿Hasta el arma? No, estamos preparados para hacer valer con métodos pacíficos los resultados electorales. Y por último, el farsante de Gerardo Fernández Noroña. Igual, Chapulín, Saltimbanqui, ha andado en todos lados. Es un tipo francamente despreciable por su comportamiento. Es la Macías de la izquierda. ¿Es la qué? Macías de la izquierda. Yo creo que no. Él se asume de izquierda, pero en realidad no debate. Si tú ves sus intervenciones, son agravios, insultos, descalificaciones, mentadas de madre. ¿Qué legislador puede ser que utiliza ese lenguaje cuando sube a la tribuna, a la más alta tribuna de la nación, que es la de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes? Es execrencia de la política. Sí, que... Vamos a jugar ahora. ¿Vos que trajiste dinero? No para traje. hacerte perder. Pero tengo crédito contigo. No, pero vamos aquí, tenemos 4 reyes. A ver. Vamos a sacar rey por rey y atrás están las preguntas. Ok. Le lees la pregunta, le enseña a la gente y la contesta. Bueno. Y a ver si pierdes o ganas, ¿no? Entonces voy al rey de diamante. Ándale, vámonos. ¿Cómo percibes el plan de desarrollo de la actual administración del gobierno federal? Es el rey Otra de vez, diamantes ¿ah? Y la pregunta. Ándale. Pues la verdad es que no lo percibo, porque no existe el plan de desarrollo de la actual administración del gobierno federal. No existe plan de desarrollo. La ley obliga a que el presidente tenga un plan de desarrollo, pero él no presentó un plan de desarrollo, él presentó una declaración de sus deseos. De 100 puntos. De 100 puntos, de sus deseos, pero no hay una estrategia de cómo vamos a crear empleos, de cómo va a crecer la economía, de cómo se va a resolver el problema de salubridad, de cómo se va a resolver el problema de las energías. No, puros deseos. Por eso él gobierna desde las conferencias de prensa, no sobre un plan. Él gobierna desde las conferencias de prensa con las ocurrencias y los desvaríos, porque muchos son desvaríos. No augura algo bueno para México. No hay plan. ¿Cómo va a gobernar? Pues como ha gobernado, sin plan, sin rumbo, sin orientación. Okay. Ese es el rey de corazones. México vive elecciones históricas. ¿Crees que se va a garantizar el derecho al voto? Pues no es un asunto de creencia, sino es un asunto de confianza en el INE. Y yo tengo mucha confianza en el INE. ¿Aceptas que...? Y yo creo que el INE y la sociedad van a imponer el derecho al respeto al voto. ¿Crees eso? Porque le acusan que son vendidos, que son gente... Pero eso es Andrés Manuel, porque Andrés Manuel no soporta un órgano autónomo. Él quiere volver como cuando el viejo PRI organizaba las elecciones. Es lo mismo. Es lo mismo. Él quiere organizar las elecciones. Y es como un árbitro de fútbol. Como el árbitro va a ser parte de un equipo. O poner la camiseta número Ponerse 10. la camiseta de un equipo. Sí, así no es López Obrador. Okay. El rey de ¿cómo se llama esto? Bueno, ¿cómo califica el sistema partidista y cómo califica el futuro de ellos? Pues está en crisis el sistema partidista, debo de reconocerlo, pero no hay democracia sin los partidos políticos.
Y yo pienso que necesitamos superar la crisis y construir un sistema nuevo de partidos Reformar políticos. la ley. Reformar algunas cosas de la ley. De la política, cambiar cuál es el papel de los partidos. Exacto. Si seguimos los ciudadanos dando dinero a los partidos, ¿están de acuerdo? No, eso sí, porque si no los partidos, si el gobierno, no, perdón, si el Estado no financia, sostiene a los partidos políticos, entonces los partidos políticos se convierten en instrumentos de quien los sostiene. Te voy a poner el ejemplo de la democracia norteamericana. Sí. No reciben dinero del Estado, pero si la Goodyear, Oxxo o Apple o cualquier otra de las grandes compañías aporta $100 millones, pues los legisladores del Partido Republicano pues van a respaldar todas las decisiones en favor de la compañía que los financió. Bueno, estoy hablando de compañías legales. Ahora pensemos en México tenemos muchas compañías y en Estados Unidos también, de las compañías ilegales que sostienen partidos políticos, el narco, la delincuencia organizada. Y entonces, si no hay partido del Estado, imagínate tú a los candidatos buscando a los jefes de plaza, que ya sucede en parte, pero imagínate peor todavía legalizando eso. Entonces, no, deben de sostenerse por el Estado. Sí. No que sacan dinero de ellos mismos, para no andar buscando porque ahorita son tiendas de compra-venta votos. Sí, ese a mí me duele, ¿no? Algunos lo hacen así, por eso hay que hacer algunas modificaciones legales. Yo diría, por ejemplo, al tipo que encontraron ahora con despensas del Verde, o que era del PRI. Sí, del Verde. Ese es un delito electoral y debe de sancionarse de manera inmediata como delito grave. Es decir, debe de estar detenido y debe de suspendérsele de manera inmediata el registro, la candidatura. Es correcto. Eso no pasa. Porque son delitos graves. Sí. Y debe de ser pronta la justicia. Pero ya la gente no se deja vender su conciencia por una despensa. Espero que no, todavía hay... La necesidad sí la agarran, la toman. Todavía hay sectores que sí. Sí. Y este es el de corazones, y el costo de la democracia en México es de los más altos del mundo. ¿Crees que logró su objetivo y valió la pena? Pues ya otra vez, Sarkis, el argumento, la democracia, la verdad, medirla sobre si es cara o barata es un error. Si la democracia sirve para la gobernabilidad y sirve para resolver los problemas, pues hay que invertirle dinero a la democracia. Pero si nadie cree en la democracia y piensan que lo que va a resolver los problemas es un caudillo omnipotente, un cacique, un dictador, un autócrata, pues ¿para qué queremos democracia? Pues entonces hay que desaparecer los partidos políticos, que es lo que quiere Andrés, desaparecer el INE, desaparecer todos los órganos autónomos y que él ponga los representantes a su manera. A su manera. No. De modo, ¿no? Eso nos conduce pues a la tragedia nacional. Okay. Jesús, no hay que permitirlo. A mí me da gusto siempre verte en el estado de Hidalgo, porque al venir acá, vienes siempre con energía. ¿Qué te trae ahorita aquí? Apoyar a mis compañeras y mis compañeros de la Alianza Va por México y desde luego del PRD. Y aprovecho tu espacio para pedirle a la gente, mañana es el último día donde se puede difundir llamados, propaganda, y si tú tienes tiempo, pues yo voy a aprovechar la circunstancia para decirle a la gente que vote por la Alianza Va por México, pero que vote por el PRD, porque México necesita una izquierda progresista, una izquierda democrática. México necesita una izquierda libertaria. México necesita una izquierda que garantice bienestar, pero también garantice el imperio de la ley, no el imperio de un individuo, el imperio de la Constitución.
y necesita el respeto a los derechos de la ciudadanía. ¿Y qué podemos decir de tus candidatos? Pues que son... La verdad, a mí me sorprendió mucho varios candidatos, entre ellos Héctor Chávez, es un joven, fue presidente del partido, Sí, ha dado mucho. lo conozco. Sí, es muy bueno, es muy leal a los chuchos, ¿eh? de esa línea, ¿no? Por eso Sí. no fue a Morena. Ayer dijo, nació periodista, se va a morir periodista. Pues sí, esa ¿Qué lealtad. puedes platicar de él? No, es un joven muy, muy experimentado. Parece contradicción, pero no, es un joven muy experimentado porque desde muy chico está metido en esto de la política. Es un hombre que conoce bien su estado. Es un joven que tiene inteligencia. Y como él, otros, porque estamos haciendo una renovación generacional en el PRD, en todo el país y en Hidalgo. Yo no soy candidato. No, raro, ¿eh? No soy Porque candidato. todos los líderes de los partidos Es son correcto, en pluri, ¿no? pero estamos... Zambrano tampoco es candidato. Zambrano es el presidente, pero no es candidato. Porque estamos en ese proceso de renovación generacional y también al momento de la renovación generacional, de la renovación del pensamiento de las ideas, y las candidatas y los candidatos y los dirigentes, porque el presidente del partido también es un joven, el presidente del PRD aquí en Hidalgo es un joven, Ricardo. Ricardo. Entonces, como ves, pues estamos siendo congruentes y consecuentes en ese proceso de renovación de los cuadros, una nueva generación y de renovación del pensamiento. Muy bien, Jesús, antes que pedirte un favor, porque aquí siempre pedimos a los que nos visitan una firma como testimonio de su presencia en este programa para los alumnos. Día de mañana ese video le pueden pedirlo, verlo de nuevo, para conocer gente como tú, los líderes, cómo piensan en todo esto. Quiero que diriges una palabra a los hidalguenses, y tu visita para los hidalguenses nos ayuda mucho a abrir la mente y ver la realidad que vive México hoy. Pues lo que les diría a las y los hidalguenses es que el voto fue una conquista, no fue una concesión, no fue un regalo. El voto fue una conquista de las ciudadanas y de los ciudadanos. En la Revolución Francesa se inició ese proceso de conquistar el voto como un instrumento para que el pueblo decidiera las políticas de su nación, en su nación, y también decidiera quiénes deberían de ser sus representantes. Ya no esa idea de que el rey por mandato divino era el único que mandaba, o como Francisco Franco, que decía que era caudillo de España por gracia de Dios. No. Las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces es una conquista, no lo desperdicien su voto, utilícenlo muy bien, con mucha inteligencia, y eso significa votar por la Alianza Va por México y por el PRD. Se los digo de manera muy respetuosa. Está bien, me gusta. Sí. Aquí es con Ese A-R-A. Sarquis. Ese. Ese, amigo Sí. de siempre. Gracias. Qué gusto, ¿eh? Ándale, pues. Aquí parado un momento para despedirme. Hoy es un honor para mí encontrar a un gran amigo de lucha, ¿sí? Porque yo también estuve en la guerrilla, he luchado por una libertad. Hoy escuchamos a Jesús, por su experiencia. Él no fue en la guerrilla, pero fue luchador social. Ha logrado muchas cosas del cambio que la democracia en México llega
a dónde llegó hace tiempo, lo quieren romper, lo quieren acabar con esa democracia que ha costado sangre, esfuerzo, todo, ¿sí? Por tener el bienestar de los mexicanos. Hoy escuchamos a él, reflexionan lo que dijo, y que viva México, salen a votar. Por favor, si amamos a México, tenemos que salir a votar, con quien sea, votan por mejorar y seguir la democracia en México. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Me dio mucho gusto que vieras en tu casa. Muchas gracias. ¿Sí? El Colegio Libre de Hidalgo. ¿Cómo sentiste? Bien, muy bien. Buenas preguntas. ¿Me regalan una foto antes? Y buen método, sí. Cubrebocas. Sí, cómo no. Aquí enfrente, por favor. Sí, Messi, ¿no?